Eh, Muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Jesús Coca, soy el secretario general de Ostecor y a su vez he sido también secretario general de Horeca Andalucía y asesor jurídico de Horeca Andalucía. Como todos ustedes saben, hoy lo que nos une aquí precisamente es la preocupación por la hostelería, la preocupación por un sector que es uno de los más fuertemente castigados por la crisis que atravesamos por la epidemia y con la que de la mano de Horeca, en el caso en concreto con Ostecor y con Horeca, hemos estado luchando y venimos luchando desde un año, más de un año en adelante. Eh, la idea de darle servicio a todos los hosteleros de Andalucía, pues surge esta webinar de un tema que, si bien todos sabemos que ha habido muchos compañeros que han podido hacer o llegar a un acuerdo, mejor dicho, con los propietarios, si bien es cierto que hay muchos otros compañeros que lo están pasando mal con el peso de la renta en su establecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando con el presidente de Horeca y con el secretario general actual de Horeca, con Joaquín Marín, decidimos que sería interesante, al igual que se había hablado de otros temas, organizar esta sesión hablando de una cuestión que todos hemos escuchado, pero indiscutiblemente no se ha llegado a profundizar de la materia o de la manera que se tenía que haber profundizado, puesto que entendemos que es una de las cuestiones que precisamente de todo lo que se ha movido alrededor de la hostelería en cuanto a reclamaciones patrimoniales y otras muchas cosas que todos sabéis y que no hace falta que os recuerde. Quizá a mí, en concreto, la que más fiabilidad en cuanto a nivel jurídico me resulta, sin duda, es el tema de la cláusula rebus sic stantibus, en cuanto a que es una cuestión que se podrá demostrar judicialmente. En este caso en concreto, bueno, pues para mí es doblemente motivo de orgullo el día de hoy porque pertenezco a Montero Aramburu y a una casa de la cual estoy orgulloso y llevo ya muchos años perteneciendo a esta casa y por lo tanto como asesor jurídico de Horeca y como secretario general de Ostecor, para mí es un placer añadido el poder contar con mis compañeros de Montero Aramburu y en este caso con mi compañero Pablo Amores, que es un especialista reputado en la materia y además verán ustedes que de una forma muy didáctica y muy cercana puede trasladarnos la preocupación, en el caso en concreto esta de la cláusula rebus sic stantibus. Pablo además, como les digo, es especialista en materia contractual y en materia procesal, director del departamento de procesal y que ha sido el letrado titular en numerosos casos de éxito precisamente que se están dando a colación con la cláusula rebus sic stantibus y que él mismo nos desgranará y nos pondrá de manifiesto a continuación. Pues yo no quiero extenderme más porque no han venido ustedes a escucharme a mí. Mi especialidad es el derecho administrativo y no es hoy de lo que se trata. Para eso están los profesionales que saben y para eso está aquí Pablo con nosotros. Quiero darle las gracias primero por encontrar hueco y acompañarnos en la tarde de hoy a Pablo Amores y además agradecerle pues que nos comparta su conocimientos con todos nosotros como hosteleros y que sepa, bueno, pues de alguna manera que nos ayude en esta travesía que estamos pasando, ¿no? También decirle, por último, antes de darle paso a Pablo, que cualquier pregunta que tengan ustedes, que la podemos, la sesión va a ser una sesión de 1 hora de duración. Esta sesión, además, le prometemos que será de 1 hora en cuanto a que no queremos extendernos más. Esa sesión pueden ustedes, al terminar de una pequeña exposición que va a hacer mi compañero los próximos 20-25 minutos, habrá un turno de preguntas que ustedes pueden, si se fijan abajo, en la parte de abajo de la pantalla, tienen chat y pueden enviar a participantes y panelistas. Pueden enviar su pregunta, manden ustedes la pregunta que tengan por oportuno.
y precisamente de muy buena gana Pablo seguramente le resolverá la duda que tenga. Si llegado el caso resulta que hubiese muchísimas preguntas y que nos extendiéramos mucho más y que tuvieran ustedes que abandonar la sesión, se podrán hacer perfectamente por correo electrónico, incluso por vía telefónica en el despacho, como ustedes han hecho para inscribirse en la sesión. Pues yo, sin más, agradecerles nuevamente que estén aquí con nosotros y agradecerle a Pablo su presencia, y le cedo los trastos a Pablo para que él nos ilumine sobre este latinajo que básicamente, pues, ahora tanto nos preocupa y tan de moda está. Gracias, Pablo, y bienvenido a esta tu casa. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Gracias por tu amable presentación. Y quiero aprovechar también igualmente para iniciar esta sesión agradeciendo a todos la asistencia, ¿no? Sabemos que vivimos tiempos muy complicados y que requieren la permanente asistencia y el control de los negocios y de las empresas. Y realmente el hecho de que podamos dedicar o que hayan podido dedicar una hora de su tiempo a asistir a este seminario, pues de agradecer, y en nombre del despacho Montero Aramburu y en el mío propio, pues querría hacerlo, ¿no? Como dice Jesús, queremos tratar un tema que entendemos que es de actualidad y que además es importante, teniendo en cuenta las numerosas peticiones de consulta que hemos tenido en el último año, tanto de arrendatarios como de arrendadores, que se han encontrado con esta situación de pandemia y con, en muchos casos, unas rentas que, desde el punto de vista de los arrendatarios, pues resultan desorbitadas atendiendo a este nuevo contexto que estamos viviendo, ¿no? Realmente quiero precisar, que siguiendo un poco la línea que ha comentado Jesús, que vamos a tratar esta cuestión de la rebus sic stantibus con relación a los arrendamientos de local de negocio, arrendamientos para uso distinto de vivienda. No vamos a tratar el enfoque de los arrendamientos de vivienda, creemos que tiene un estudio y un análisis diferente, y también además vamos a centrarnos en la posición de los arrendatarios frente a los arrendadores. Es verdad que en toda relación contractual pues hay distintos puntos de vista, hay distintas posiciones, y evidentemente los arrendadores pues también tendrán argumentos para oponerse o para dificultar o para negarse incluso a una modificación, una resolución del contrato por la situación de pandemia que vivimos, ¿no? En todo caso, como decimos, vamos a centrarnos en esta sesión en los medios y mecanismos que tienen los arrendatarios para hacer una reclamación de resolución, o mejor dicho, en principio, de modificación del contrato atendiendo a la pandemia, ¿no? Voy a compartir una breve exposición. Bien, dicho esto, creemos que tampoco es necesario detenernos en exceso en explicar que estamos viviendo una situación catastrófica, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, económico y social, ¿no? Pues todos la estamos padeciendo de una forma u otra, ¿no? En todo caso, por hacer dos apuntes que contextualicen lo que vamos a explicar a continuación, simplemente dos apuntes, como decimos, que son conocidos a día de hoy por todos, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, pues los expertos dicen que el precedente más cercano de una pandemia o de una epidemia de este tipo es la gripe del año 1919, ¿no? Es decir, que estamos hablando de 100 años, ¿no? Y desde el punto de vista económico, pues igualmente hemos tenido hace escasos días la noticia de que el Producto Interior Bruto de España ha caído cerca del 11%, que era una caída que no se conocía desde la Guerra Civil. O centrándonos, por ejemplo, en uno de los sectores que sin duda más está sufriendo desde el punto de vista económico la pandemia, que es el sector de la hostelería, de la restauración, de las cafeterías. Pues según datos del propio sector, la caída de la facturación ha llegado a los 67.000 millones y se han cerrado hasta 85.000 establecimientos cerrados, ¿no? Bien, en esta situación tan preocupante de caída brutal de la facturación, los arrendatarios se enfrentan a un problema adicional, que es el de tener que pagar las rentas que estaban previstas para una situación absolutamente distinta, una situación de pandemia, y que se ha vuelto en muchos casos insostenible, ¿no? Bueno, pues a este problema frente a este problema surge un viejo remedio del derecho, que es, como decía Jesús, la cláusula rebus sic stantibus, que en el último año se ha hecho conocida por los ciudadanos en general, ¿no?
Bueno, ¿qué consiste la rebus sic stantibus? Bueno, existe un principio general del derecho de que es que los contratos están para cumplirse. Una vez que se firma, los derechos y obligaciones de las partes pues existen, y tanto aquel que tiene en favor un derecho pues puede reclamarlo, como a las partes que están obligadas a cumplir una determinada prestación pues tienen que hacerlo, ¿no? Frente a este principio general del derecho surge o existe una excepción, que es la cláusula rebus sic stantibus, que se puede definir como estando así las cosas, se puede traducir como estando así las cosas, y que implica que efectivamente los contratos están para cumplirse siempre que se mantengan las condiciones o circunstancias fundamentales en las cuales se firmó. De tal modo que si surge a lo largo de la vida de los contratos, surge una circunstancia extraordinaria, imprevisible, inevitable, una circunstancia que reúna una serie de requisitos que a continuación diremos, pues, y que altera esos condicionantes por los cuales se firmó el contrato, pues, y que además hacen extremadamente oneroso el contrato para una de las partes, pues puedan, en su caso, modificarse o, en último caso, ser resuelto. Quiero aclarar que no existe una ley de la rebus sic stantibus, o no existe un artículo del Código Civil que trate esta cuestión, ¿no? Esto es una figura, una construcción que ha sido elaborada por la doctrina o por los tribunales, fundamentalmente, que han sido los que han determinado cuáles son los requisitos, las condiciones en las cuales se puede solicitar la rebus sic stantibus, ¿no? Bien, ¿cuáles son esos requisitos, ¿no?, para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus? En primer lugar, que tiene que ser aplicada a contratos de larga duración, ¿no? Los tribunales generalmente rechazan la posibilidad de aplicar esta rebus sic stantibus a contratos que se cumplen en un único momento. Es decir, por ejemplo, una compraventa, ¿no? Son contratos, la rebus se aplica a contratos que se prolongan en el tiempo, ¿no? Es decir, son esta duración en el tiempo, esta necesidad de cumplirlo y la imposibilidad de darlo por extinguido, la que hace que, si surge una circunstancia extraordinaria que hace muy oneroso el contrato para una de las partes, pues aquel que esté perjudicado pueda invocar esta cláusula rebus sic stantibus y solicitar la modificación correspondiente. Como decimos, esto es plenamente aplicable a los contratos de arrendamiento. Es más, la mayoría de las sentencias que han tratado esta cuestión se refieren a supuestos de arrendamiento. El segundo requisito es que durante la vida de este contrato tiene que ocurrir una situación, un hecho extraordinario, imprevisible e inevitable, ¿no? En el caso de la pandemia, evidentemente se da esta de circunstancias, de luego extraordinaria, lo hemos apuntado hace un par de minutos, una pandemia de este tipo no ocurría desde el año 1919, desde luego también es imprevisible, basta recordar cómo vivíamos en enero o en febrero del año pasado, del 2020, para ver que por lo menos el común de los ciudadanos no podíamos prever que esto fuera a pasar, y también es inevitable, ¿no? Cuando digo inevitable no me refiero a nivel de gobierno o de Estado, ¿no?, que sería una cuestión distinta, sino inevitable desde el punto de vista de los intervinientes en un contrato, desde el punto de vista del arrendador o del arrendatario. Es decir, ni el arrendador ni el arrendatario podría haber hecho algo para evitar esta situación que estamos padeciendo. Como tercer requisito, pues se exige que esta situación, este hecho extraordinario, imprevisible o inevitable, que no recaiga sobre la esfera de responsabilidad de alguna de las partes. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, queremos decir que, evidentemente, quien explota un negocio o quien gestiona una empresa tiene que asumir con carácter general los riesgos derivados de esa explotación, ¿no? Así, por ejemplo, si un arrendatario pues diseña mal un plan de negocio, o si por cualquier motivo no tiene capacidad para sacar adelante un negocio, la regla general no puede ser que traslade esa responsabilidad o esos riesgos a la parte arrendadora, ¿no? ¿Pero qué ocurre en este caso? Pues que la situación esta es extraordinaria, tan imprevisible y tan inevitable, que podemos decir que el riesgo se ha socializado, ¿no? Todos los sectores económicos, todas las personas estamos sufriendo la pandemia, y por tanto esto excede de la esfera propiamente contractual. Es una situación a nivel mundial, y por tanto entendemos y consideramos
que el riesgo de la pandemia debe ser compartido por la parte arrendadora y la parte arrendataria. Además, como siguiente requisito es necesario que este hecho extraordinario, imprevisible, inevitable y que además no recae sobre la esfera de responsabilidad de ninguna de las partes, haya destruido la base del negocio. ¿Qué es la base del negocio? La base del negocio es los presupuestos necesarios o imprescindibles sobre las cuales las partes firmaron un contrato, ¿no? Quizá con un ejemplo pueda ser ilustrativo. Hace escasos días, el mes pasado, en marzo, un juzgado de primera instancia de Madrid ha dictado un auto en una pieza de medidas cautelares en una demanda de este tipo, de la cláusula rebus, ¿no? El asunto era el siguiente. Los arrendatarios, la empresa arrendataria, que era una empresa importante de una cadena de tiendas de duty free, demandó a AENA con relación a un contrato de arrendamiento de un local situado en el aeropuerto de Barajas. ¿Cuál era el argumento base de esta demanda? Pues era que se había producido una caída brutal de los pasajeros en el aeropuerto de Barajas y que, por tanto, donde antes pensaban que iban a pasar, pues digamos, millones de pasajeros por el aeropuerto, pues como mucho ahora estaban pasando decenas de miles de pasajeros. Bien, esa era la base del negocio por la cual el arrendatario firmó el contrato, es decir, y pactó la renta correspondiente, que cuando firmó el contrato preveía que se iba a producir un número de pasajeros por el aeropuerto, que esto iba a generar pues un número determinado de clientes, ¿no? Cuando esto se destruye por este hecho de la pandemia, pues evidentemente se ha destruido la base sobre la cual las partes firmaron el contrato, por lo menos por la cual el arrendatario asumió la renta correspondiente, ¿no? Si bien este mismo ejemplo sirve incluso para explicar el requisito que hemos comentado con anterioridad, es decir, que el riesgo no recaiga sobre la esfera de responsabilidad de alguna de las partes. Así, por ejemplo, en mi opinión, sería discutible que el arrendatario no tuviera que asumir, o la empresa arrendataria, la cadena de duty free, no tuviera que asumir la caída de pasajeros, como consecuencia, por ejemplo, de que España dejara de ser un destino turístico más atractivo y pasara a serlo otro país del Mediterráneo, o que el aeropuerto de Barajas perdiera un poco de interés en beneficio de otros aeropuertos como el de Sevilla, el de Málaga, el de Valencia, en fin, otros aeropuertos nacionales. Pero es que no estamos en ese supuesto, estamos en un caso en el que la caída de pasajeros se debe a que ha habido un bloqueo de la frontera, a que no se permite la circulación entre personas en el propio país, ¿no? Y evidentemente esto no puede caer sobre la esfera de responsabilidad del arrendatario, sino que debe ser un riesgo compartido entre arrendatario y arrendador. Bien, por último, el último requisito es necesario que esta situación extraordinaria, imprevisible, inevitable, que no recae sobre la esfera de responsabilidad de ninguna de las partes y además ha destruido la base del negocio, provoque una excesiva onerosidad para una de las partes. En este caso, volviendo al arrendamiento, ¿qué es lo que ocurre? Pues que como consecuencia de esta pandemia, al final, las rentas que inicialmente podían ser asumibles por una de las partes, por el arrendatario, pues dejan de serlo, son inasumibles, ¿no? Aquí quiero hacer una precisión que creo que es importante. La cláusula rebus lo que trata es de corregir una situación generada por un hecho extraordinario. Lo que no se puede utilizar, o al menos no se debería utilizar, es para corregir una mala negociación inicial del contrato de arrendamiento, ¿no? Nos hemos encontrado en ocasiones con que los arrendatarios nos dicen, bueno, es que yo pacté una renta muy alta, en esta situación ahora es inasumible, en fin. Es verdad que esta situación extraordinaria ha podido incrementar la dificultad del pago de la renta, pero tiene que haberlo hecho. Es decir, lo que no se puede, como decimos, es tratar de corregir una mala negociación inicial, ¿no? Bien, si se dan todos estos requisitos, ¿cuál es la consecuencia de la aplicación de la cláusula rebus? Bien, pues la consecuencia fundamental es que aquel que soporta esa excesiva onerosidad del contrato, en este caso el arrendatario, puede solicitar una modificación del contrato para reequilibrar las obligaciones de las partes. Y si esto no fuera posible, la resolución del mismo, ¿no? ¿Qué es lo que puede, como decimos, en el caso del arrendamiento? Pues efectivamente lo que puede solicitar es simple y llanamente
una reducción de la renta, ¿no? Ese sería el objetivo de esta demanda o este procedimiento de cláusula rebus sic stantibus o de la negociación previa en caso de que se pudiera alcanzar, ¿no? Lo que se trata, como decimos, es de reequilibrar las obligaciones. Lo que se pretende es que para el arrendatario el pago de la renta suponga un sacrificio semejante al que tenía antes de la pandemia, ¿no? Y, por tanto, como decimos, pues no mejore su posición con relación a la situación previa a la crisis, sino que la iguale, ¿no? ¿Cómo se solicita esa reducción de esa modificación del contrato por alteración extraordinaria de circunstancias? Bien, el primer paso, y creemos que es absolutamente necesario, es tratar de negociar esta modificación de la renta con la parte arrendadora. Los tribunales vienen exigiendo que se haya planteado, antes de plantear una demanda, se haya intentado una negociación de buena fe. Por lo tanto, el primer y fundamental consejo que podemos darle a alguien que esté sufriendo esta situación como arrendatario y que hasta ahora no haya iniciado una negociación con el arrendador es que la inicie. Es decir, que se ponga en contacto con el arrendador y le plantee una modificación del contrato. La verdad es que creemos que la negociación debe hacerse sobre cuestiones concretas, es decir, debe decírsele al arrendatario qué reducción de renta se pretende y por cuánto tiempo. No basta con decirle quiero una reducción de la renta o quiero una modificación del contrato, sino, como digo, creemos que es conveniente precisar esas modificaciones que se pretenden, ¿no? Y además también es conveniente que esa solicitud de modificación se deje constancia de algún modo, ¿no? Que luego pueda utilizarse, en su caso, para un procedimiento, bien vía correo electrónico, vía carta, burofax, en fin, no basta con una simple reunión personal o de manera verbal. Evidentemente, dos no negocian si uno no quiere, ¿no? Si el arrendatario se dirige a la parte arrendadora y la arrendadora pues manifiesta su total negativa a plantear ningún tipo de modificación, pues claro, estaremos en un supuesto en la que esa negociación es imposible y en ese caso el arrendatario pues poco más le quedaría que intentar dejar constancia de que lo ha intentado, ¿no? De que por lo menos ha manifestado su posibilidad de modificar, de plantear una modificación del contrato. Creemos que en estos casos hay que intentar ser creativo, es decir, no cerrarse por parte del arrendatario a una sola propuesta de modificación. Hay distintas alternativas y posibilidades, dependiendo del tipo de contrato. Pasar, por ejemplo, de reducir una renta fija, ¿no? Pasar de una renta fija a un variable, atendiendo a la facturación. Establecer mecanismos por el cual la renta pueda variarse, por ejemplo, atendiendo a si se producen reducciones de aforo, si se producen limitaciones de horario, en fin. Como digo, plantear distintas alternativas para que, si llegado el caso, hay que acudir a un procedimiento judicial, se haya manifestado la voluntad y la intención por parte de los arrendatarios de intentar alcanzar ese acuerdo, ¿no? ¿Cuánto se debe negociar? Bueno, pues la respuesta es depende, ¿no? Como decía, si hay viabilidad o hay posibilidad de acuerdo, se ve de inicio, pues explotar esa vía hasta que se alcance un acuerdo o hasta que se constate que es imposible, ¿no? En todo caso, como digo, hay que intentarlo y dejar prueba de ello. Si este acuerdo fracasa o si es imposible ni siquiera iniciar la negociación, la solución es la de presentar una demanda, ¿no? E iniciar un procedimiento judicial. Aquí quiero resaltar una cosa. Estamos en un supuesto en el que es necesario que los tribunales se pronuncien con una demanda iniciada por parte del arrendatario solicitando una modificación de la renta. Creemos que no es difícil plantear esta cuestión de la rebus sic stantibus como contestación a una posible demanda de desahucio o como contestación a una posible demanda de reclamación de renta. Mi opinión, y es una opinión compartida por los miembros del despacho que lo hemos hecho y además nos avalan hasta ahora resoluciones judiciales, creemos que hay que ser activo en este caso. Es decir, si no se llega a un acuerdo, lo ideal es iniciar un procedimiento judicial. Si hay una amenaza, si hay una sospecha de que la parte arrendadora puede iniciar un procedimiento judicial para desahuciarnos, para reclamar la renta, no se puede esperar a esa demanda. Hay que iniciar antes un procedimiento judicial solicitando la modificación de la renta. Y como insistiremos más adelante, esto tiene un efecto importante, que es que paralizará esos desahucios, paralizará esas demandas de reclamación de renta.
¿Cómo plantear esa demanda? ¿Cómo plantear ese procedimiento judicial en caso de que no hayamos llegado a un acuerdo? Bueno, pues en primer lugar hay que hacer un breve análisis de la situación económica sanitaria, ¿no? Esto es un hecho notorio y diría que es un hecho notorio incluso hasta para los jueces, ¿no? Que siempre le cuesta trabajo en muchos casos tener conciencia de determinadas cosas que pasan en la sociedad, ¿no? Pero evidentemente, como decíamos antes, todo el mundo estamos padeciendo esta situación, por lo tanto, parte del trabajo ya está hecho. No hay que probar que estamos ante un hecho extraordinario, imprevisible, inevitable, porque estas circunstancias ya, como decimos, todos la damos por asumido que estamos ante ello, ¿no? Sí es importante destacar que no nos podemos quedar ahí. No basta con decir que estamos ante una pandemia, sino lo fundamental es determinar y acreditar cómo esa pandemia ha impactado en el negocio en cuestión, es decir, en el negocio del arrendatario, ¿no? El impacto que ha tenido, el impacto que tiene, el impacto que tendrá en las cuentas del arrendatario. Y esto se hace con un informe pericial que necesariamente ha de acompañar la demanda y que puede tener en cuenta numerosos factores. Puede tener en cuenta la caída de la facturación, las pérdidas acumuladas, puede tener en cuenta también el aumento de costes, la elevación de la tasa de esfuerzo, en fin, distintos parámetros que en conjunto determinan que, como decíamos, esta situación extraordinaria, imprevisible e inevitable, al final hace que el contrato sea extremadamente oneroso para el arrendatario, que la renta sea inasumible para el arrendatario. Bien, además, evidentemente hay que estudiar y acreditar el cumplimiento de todos los requisitos para la aplicación de la cláusula rebus que hemos hecho referencia con anterioridad, ¿no? ¿Qué más tiene que contener la demanda? Pues la petición de modificación del contrato. Esto es fundamental. Lo que hay que hacer es un reequilibrio del contrato, de las prestaciones del arrendamiento. Lo que tiene que pedir el arrendatario es que la renta vuelva a ser una renta o pase a ser una renta que sea equiparable a la previa de la pandemia y que permita seguir adelante con el arrendamiento, ¿no? Por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, aunque luego evidentemente un poco más complejo. Imaginemos que estamos ante un arrendamiento en el que el arrendatario factura 100 euros y que tiene una renta de 10 euros. Bien, como decía antes, me hacía referencia a la tasa de esfuerzo, pues la tasa de esfuerzo en este caso sería el 10%, es decir, sería de la renta, de la facturación total del arrendatario, ¿qué cantidad destina al arrendamiento? Pues destina, como decimos, el 10%. Si como consecuencia de la pandemia la facturación pasa de 100, por ejemplo, a 50, pues inmediatamente, si no se modifica la renta, esa tasa de esfuerzo pasa a ser el doble, es decir, de 10 pasa al 20%. Bueno, ¿cómo sería un mecanismo para reequilibrar las obligaciones del contrato? ¿Cómo para reequilibrar la renta? Bueno, pues reducir esa renta que está en 10 a 5, de tal modo que vuelva a ser otra vez del 10%, la tasa de esfuerzo vuelva a ser del 10% con relación a la cifra de facturación. Como digo, esto es un poco, evidentemente, más complejo, hay que tener en cuenta muchísimos parámetros y esto es lo que analiza y lo que determina el informe pericial que necesariamente, como decimos, acompaña a la demanda, ¿no? También es importante destacar que la demanda puede ir acompañada y de hecho así lo estamos haciendo en los casos en los que hemos iniciado y así lo está haciendo en general el conjunto de las demandas que estamos viendo por noticias y que estamos teniendo constancia a través de los medios especializados. Se están solicitando medidas cautelares. Estas medidas cautelares pueden ser de diferente tipo. Puede solicitarse al juez que mientras que se resuelva sobre el fondo del asunto, sobre la reclamación que me estamos haciendo, por ejemplo, se prohíba ejecutar fianza y avales. Esto es muy importante porque muchos arrendatarios se encuentran ante la coyuntura de que han entregado una fianza o un aval y que ante el primer impago, ante el primer retraso, pues el arrendador, si es un aval a primer requerimiento, si es una cantidad que ha entregado, pues procede a su ejecución, ¿no? Bueno, pues puede solicitarse judicialmente que se prohíba esa ejecución de avales y garantías. También las medidas cautelares pueden ser no solo asegurar la ejecución de la sentencia, sino también puede ser lo que se llama anticipatoria, es decir, que se solicita al juzgado que mientras que se resuelve definitivamente sobre la demanda, ya se determine o se reduzca la renta, es decir, que se pide una reducción de la renta a la cantidad que nosotros estimamos en la demanda que es necesaria para que se produzca ese reequilibrio del contrato, ¿no?
La demanda tiene dos ventajas indudables, ¿no? En primer lugar, evidentemente, si el procedimiento sale adelante, si se estima la demanda, pues conseguiremos una reducción de rentas que puede ser importante. A modo de ejemplo y un poco por ser gráfico, podemos decir que en los procedimientos que estamos iniciando ya estamos solicitando en algunos casos reducciones superiores de renta de hasta el 50% y nos estamos extendiendo hasta finales del 2022, ¿no? Por tanto, incluyendo todo el 2020, desde marzo, el 2021 entero y también el 2022. Lo hacemos así porque realmente los economistas más optimistas plantean que podrá haber una recuperación de la economía española a parámetros similares a la pandemia, pues posiblemente a finales del 2022, inicio del 2023. Por lo tanto, creemos que efectivamente se puede conseguir una reducción de renta que sea importante y sea relevante, evidentemente atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso y viendo cuál es la necesaria para hacer este reequilibrio de las rentas y de las obligaciones que hemos señalado, ¿no? Pero más allá de que se gane o no el procedimiento, creemos que la demanda tiene una ventaja o un beneficio inmediato, que es, como decíamos antes, que paraliza o debe paralizar la demanda de desahucio y las de reclamaciones de renta e incluso si se solicita esa medida cautelar la ejecución del aval. ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede reclamar una renta por parte de la arrendadora hasta que se determine la renta. No se podrá iniciar una demanda de desahucio por impago de renta hasta que se determine cuál es esa renta que está impagando el arrendatario. Por lo tanto, como digo, con la presentación de la demanda tiene esa ventaja de que el arrendatario goza de una protección que a día de hoy puede no tener y que está al albur de que la parte arrendadora decida iniciar una demanda de desahucio, decida iniciar una reclamación de renta y, como decíamos, tiene difícil defensa si no ha iniciado el procedimiento con carácter previo, ¿no? Bien. Para terminar, quiero decir que evidentemente esto es una situación nueva. Estamos hablando de unos procedimientos que en la mayoría de los casos pues, se han iniciado posiblemente después del verano, bueno, cuando ya se ha visto un poco la evolución de la pandemia. Por lo tanto, no hay sentencias definitivas sobre el fondo del asunto, ¿no? Pero sí nos estamos encontrando con numerosas resoluciones de los tribunales sobre las medidas cautelares y que están adoptando esas medidas cautelares solicitadas por la parte arrendataria. Bien, la adopción de una medida cautelar implica necesariamente que el juez ha estimado que existe lo que se llama una apariencia de buen derecho, es decir, que la reclamación de la parte arrendataria está justificada, por lo menos inicialmente. Entonces, esto nos induce a pensar que, evidentemente, los tribunales en esta situación van a ser proclives o están siendo proclives a la adopción de las medidas cautelares y posiblemente en el futuro también cuando resuelvan en sentencia a determinar una reducción de la renta atendiendo a esta situación pues que es catastrófica, ¿no? Y bueno, existen autos fundamentalmente de juzgado de primera instancia, existe también ya un auto de una audiencia provincial que es la de Valencia, pero se están refiriendo a cuestiones muy diversas. Como decía, estaba el tema de AENA que ha resuelto el juzgado de primera instancia número 39 de Madrid, pero también se han resuelto sobre cuestiones sobre arrendamientos de hoteles, arrendamientos de salas de fiesta, de discotecas, en fin, hay diversidad de pronunciamientos que están admitiendo esas medidas cautelares. En definitiva, con esto concluyo la presentación y, en resumen, lo que queremos exponer es que, efectivamente, en esta situación de pandemia, en esta situación tan grave que están padeciendo los arrendatarios, existen mecanismos jurídicos para exigir a la parte arrendadora una innovación del contrato, para planteársela en términos razonables y para que la arrendadora pueda aceptar esa reducción y que si no la acepta, existe también una vía jurídica para reclamar esa reducción de la renta. Y en último caso, si no se alcanzara un acuerdo o si fuera imposible una modificación del contrato, incluso la resolución del mismo, creo que se vieran forzados a ello ante esta situación tan grave que teníamos. Como comentaba Jesús, aquí acabó la exposición. Hemos pensado que quizá era interesante abrir un turno de preguntas o de sugerencias o de algún tipo de aclaración que podríamos hacer. Hemos recibido alguna pregunta con carácter previo en el correo que habilitamos al efecto y la podremos ir comentando, pero cualquiera que quiera hacer una pregunta pues puede hacerlo a través del chat. Y además nos comprometemos que en la medida en la que no contestemos alguna, porque el tiempo no
apremia y que queremos acabar a las 8 y no queremos robaros más tiempo, pues nos comprometemos a contestarla por escrito en los próximos días, ¿no? Así que nada, Jesús, no sé si hay alguna pregunta ya. Pues bueno, pues muchas gracias, Pablo. Extraordinaria la exposición, yo creo que ha quedado muy claro. Una cuestión que te quería preguntar, y creo que esto es muy importante que les quede claro a todos los participantes. Lógicamente, como bien has desgranado, no podemos esperar a accionar a que nos demanden, por así decirlo. O sea, que tu consejo, digamos, para el que tiene el establecimiento es no esperar a la demanda de desahucio, o sea, interponer la demanda, digamos, en cuanto esa situación se vea que no es reconducible, por así decirlo, ¿no? Porque de lo contrario nos podemos quedar sin, por así decirlo, sin esa bala de plata que tenemos con la cláusula rebus, ¿no? Claro, sí, exactamente. Como comentaba, es que el problema que ocurre, que surge es que tanto los procedimientos de desahucio como de reclamación de renta, los motivos de oposición están muy limitados, es decir, que no se puede alegar cualquier cosa, ¿no? Son procedimientos especiales y al final alegar este tipo de cláusula rebus o una necesaria modificación de la renta para oponernos a una reclamación de renta o de desahucio, pues es difícil que lo admitan los tribunales, ¿no? De hecho, ha ocurrido que ha habido una resolución que se planteaba hemos tenido conocimiento de una resolución de un juzgado que se planteaba, como decimos, la cláusula rebus ante una demanda de desahucio y el juzgado ha dicho, bueno, muy bien, quizás pudiera admitirse y de hecho admitía la reducción de la renta, pero el desahucio se produjo, es decir, que no se pudo evitar el desahucio, ¿no? Aunque había que reducir la renta. Entonces, como tú dices, Jesús, el consejo es que aquí hay que ser activos. Mejor dicho, es que... ¿Quién da primero da dos veces? Exactamente, la actuación más conservadora, es decir, si lo que se quiere es conservar el negocio, si se quiere conservar la posibilidad de continuar el arrendamiento, aquí hay que demandar. Esperar a que nos demanden para contestar, eso tiene una vía jurídica complicada. No digo que sea imposible, pero de luego es muy compleja. Yo creo que si, como decíamos, si hay una amenaza, si hay una duda de que nos podamos encontrar con esta situación, hay que actuar y hay que plantearlo judicialmente. Y bueno, y ya es que, como decía, es que tiene la ventaja de que va a paralizar el procedimiento, un posible procedimiento de desahucio, va a paralizar un posible demanda de reclamación de renta. Oye, si la demanda está fundada y además conseguimos la reducción de la renta y además conseguimos la tranquilidad del arrendatario de que durante el tiempo que dura normalmente un procedimiento de este tipo, que es 1 año y medio, 2 años, pues no va a ser desahuciado, no le van a reclamar la renta, pues desde luego es una ventaja importante a tener en cuenta, ¿no? Bueno, nos están preguntando, y una de las cuestiones que nos preguntaban hace referencia al IBI en aquellos casos de cantidad asimilada a renta, en el sentido de que lo asume el arrendatario. Como cantidad asimilada a renta, ¿se podría esas subidas de IBI también, digamos, encuadrar dentro o podría servirnos el accionar mediante la cláusula rebus sic stantibus para incluir como cantidad asimilada a renta esa subida, por ejemplo, en el caso de Sevilla, de los IBI, que luego, lógicamente, esos IBI se trasladan al arrendatario, ¿no? O sea, digamos que sabemos que el sujeto pasivo del impuesto es el propietario, pero por convención, por acuerdo entre las partes, se le traslada la carga impositiva, se le traslada al arrendatario, ¿no? ¿Podría ser también? En mi opinión, sí. Al final, el arrendatario lo que tiene que justificar es que como esta situación extraordinaria, vuelvo a insistir, imprevisible, inevitable, esta pandemia, le provoca que las cantidades que tenía que pagar en concepto de arrendamiento, ya sea renta o cantidades similares a renta, pues son inasumibles. Al final, no es tanto que se haya producido, en mi opinión, una subida concreta del IBI en un determinado año, sino que es que su caída de facturación, su caída de ventas, en fin, los ingresos, ¿no? La disminución absoluta de ingresos o el aumento de costes, porque también hay que tener en cuenta que, evidentemente, en esta situación en la que los hosteleros, por ejemplo, tienen que tomar una serie de medidas adicionales de limpieza, de separación, en fin, todo este tipo supone incluso unos gastos adicionales que al final, en definitiva, lo que supone es que
todos los conceptos que tiene que pagar, ya sea renta, ya sea cantidad asimilada, pues son inasumibles. Entonces, pues sí, evidentemente también no es tanto que se pida la reducción del IBI, ¿no? Que al final el IBI lo marcará la administración la cantidad que corresponda. Al final lo que se pide es judicialmente, si no se ha alcanzado el acuerdo previo con la parte arrendadora, es que el conjunto de cantidades que deben abonar se reduzcan hasta una cifra que sea asumible, ¿no? Sí. Aquí hay otra pregunta también que dice la posibilidad de invocar la cláusula rebus sic stantibus para un local destinado principalmente como vestuario de personal, teniendo en cuenta que antes del COVID teníamos una media de 43 trabajadores y que a día de hoy, por lo acaecido, ha descendido a 12. Que si se puede, pudiéndose trasladar dichos vestuarios a otras dependencias de la empresa. Como si ese vestuario auxiliar, si se puede incluir dentro también de la propia cláusula. Bueno, en principio, como hemos intentado explicar, al final la situación de pandemia ya está acreditada, la situación extraordinaria está acreditada. Lo que habrá que acreditar es cómo esta situación de pandemia ha impactado en el negocio y ha destruido la base del negocio, ¿no? Recordando un poco el asunto, el ejemplo que ponía antes de AENA y de los pasajeros, al final aquí, ¿cuál sería la base de ese contrato de arrendamiento? Bueno, pues la base sería que el arrendatario, el hostelero que había firmado ese contrato de arrendamiento, preveía que iba a tener, por las circunstancias previas a la pandemia, un número importante de trabajadores, ¿no? Y eso justificaba que, como tenía ese número importante de trabajadores, tuviera que tener un vestuario adicional a sus propias instalaciones para dar este servicio a los trabajadores, ¿no? Pero si esos trabajadores se reducen a la mitad o a una cuarta parte, pues quizás se ha destruido esa base del negocio que comentábamos antes. Y si además se acredita que el contrato es excesivamente oneroso, que esto genera que es excesivamente oneroso, pues sí se podrá solicitar la aplicación de la cláusula rebus. Entonces, en resumen, en principio sí, a priori sí, habrá que ver el caso concreto, ver la regulación del contrato y acreditar que el contrato se ha convertido en excesivamente oneroso para seguir manteniendo un vestuario solo para 5, 6, 12, no sé cuántos trabajadores eran, pero en fin, que eso es inasumible, ¿no? Vale. También pregunta, esta creo que está contestada, pero bueno, te la pregunto. Dice, llevo sin pagar renta desde septiembre del año pasado. Mi arrendador me ha dado un ultimátum, o pago los atrasos o me desahucia. ¿Puedo evitar el desahucio alegando la cláusula rebus sic stantibus? Bueno, pues lo que comentábamos antes, es peligroso. Yo creo que el consejo tiene que ser que no espere a esa demanda de desahucio, ¿no? Lo que hay que hacer es actuar previamente, solicitar judicialmente que se fije una nueva renta y que esto va a paralizar por sí el desahucio. Si espera a la demanda de desahucio y contesta esa demanda de desahucio diciendo que las circunstancias son la pandemia ha surgido y que por lo tanto hay que bajar la renta, el peligro de que le admitan esa contestación y que al final la desahucien es muy importante. Entonces, yo creo que la recomendación tiene que ser que no hay que esperar, hay que ser activo, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, dice, ¿qué ocurre con el periodo de cierre obligatorio del primer estado de alarma? Y con los posteriores, ¿solo puede pedirse una reducción de rentas? ¿Puede evitarse el pago total de la misma? Yo creo que hace referencia en aquellos municipios en los que posteriormente al primer estado al primer estado de confinamiento, por así decirlo, aquellos municipios que han superado la tasa de 1000 de incidencia y han tenido la obligación de cerrar. Pues sí, bueno, es una cuestión importante. No solo eso, Jesús, también recordaremos, porque ya es que pasa el tiempo y casi nos olvidamos, pero que desde el 15 de marzo hasta mediados de junio, los establecimientos que no se consideraron o las empresas que no se consideraron esenciales tuvieron que cerrar. Y la hostelería tuvo que cerrar durante 1 mes y medio, 2 meses, tuvo que cerrar totalmente los establecimientos, ¿no? Yo creo que, de hecho, lo estamos solicitando en las demandas que hemos iniciado y creo que es razonable hacerlo así, entender que en estos casos, durante este periodo de tiempo, ya sea por el periodo inicial del primer estado de alarma o, como tú comentabas, Jesús, aquellos municipios que obligan a cerrar determinados establecimientos, bien, pues por esos periodos de tiempo creemos que se puede solicitar una suspensión del pago de la renta, ¿no? Por una situación de fuerza mayor, adicional a la reducción de la rebus por el resto del periodo de tiempo, ¿no? Así nos encontraríamos que podemos solicitar, pues eso, una exoneración total de renta por ese periodo de tiempo y por el periodo que sí hayamos estado abiertos y que nos siga afectando la pandemia, pues una reducción. Y
Evidentemente, como decía antes, al final esto, frente a las alegaciones del arrendatario, la arrendadora también podrá decir algo, ¿no? La arrendadora pues dirá que el arrendatario ha seguido manteniendo la posesión del local, que si no se le traslada todos los efectos, todos los perjuicios a la parte arrendadora. En fin, esto es una cuestión discutible, todavía no hay una resolución de los tribunales sobre esta cuestión, pero creemos que sí, que se puede alegar causa de fuerza mayor y que no se pague renta sobre ese periodo de tiempo, ¿no? Pues porque ¿hay alguna norma legal que ampare esta tesitura? Es decir, esta bajada de rentas por la pandemia. ¿Existe alguna norma, un marco de derecho positivo que diga efectivamente usted no tiene por qué pagar renta? Entiendo que la norma que tenemos y que muchas veces se usa es la de los grandes tenedores y la reducción del 50% y demás, que siempre se habla, ¿no? Sí, como comentaba antes, no hay una ley de la REU, ¿no? Se planteó la posibilidad de que se sacara una norma general sobre esta cuestión, pero a día de hoy no se ha publicado. Ha habido dos reales decretos, uno en abril y otro en diciembre, ¿no? Al final, como tú comentas, Jesús, era en determinadas circunstancias se permitía a aquellos arrendatarios que fueran personas físicas o que fueran pymes y que tuvieran enfrente arrendadores que eran grandes tenedores, que son pues 10 inmuebles o más de 1.500 metros construidos, pues solicitar una moratoria legal, ¿no? Había la posibilidad de que el periodo de el primer estado de alarma y hasta los 4 meses siguientes, pues que esa renta no se abonara y que se abonara en los 24 meses siguientes, es decir, los 2 años siguientes. Y luego en diciembre también ha habido otro Real Decreto que lo que ha hecho es, en términos similares, ampliar esa moratoria legal hasta el segundo estado de alarma y 4 meses más, o pedir una reducción de renta del 50%. Y aprovechando esta cuestión, creo que es una cuestión importante. Yo creo que esto, y así lo estamos planteando a aquellos arrendatarios que nos están pidiendo asesoramiento, creemos que esto debe entenderse como un mínimo legal, ¿no? La ley lo que hace en estos casos es decir, bueno, pues mire, si usted se da en estas condiciones que marca el Real Decreto, pues no tiene que probar nada, no tiene que probar que la situación de pandemia le ha afectado mucho al negocio o que está en una situación grave. Al final tiene esa moratoria legal o se tiene esa reducción de renta. Pero esto, como decimos, es un mínimo legal. Esto no impide que aquellos arrendatarios que no cumplan estrictamente esos requisitos o que no tengan enfrente un arrendador que sea un gran tenedor, no puedan exigir la aplicación de la cláusula REBU, o que aquellos incluso que hayan solicitado esa aplicación de los reales decretos estos, pues que no puedan pedir algo más si es necesario para reequilibrar el contrato. Entonces, efectivamente, hubo esos dos reales decretos, esas normas que establecen una regulación muy limitada y para supuestos muy concretos, pero realmente se puede exigir algo más, ¿no? Y aquellos que lo estén sufriendo pueden hacerlo, ¿no? Voy a tratar de refundir dos preguntas, porque nos preguntan si una vez alcanzado acuerdo con el arrendador, pero la pandemia ha continuado, porque inicialmente se preveía una duración que se ha extendido en el tiempo, si se puede de alguna manera ampliar esa reducción de renta de ese acuerdo inicial. Y me preguntan un poco a colación también, por eso digo que refundo un poco las dos, si inicialmente se ha pactado una prórroga o se ha pactado, entiendo que una prórroga, habla de prórroga, entiendo que en el tiempo, y entiendo que también en las cantidades, si el arrendador exige la vuelta, digamos, una vez pasado ese tiempo, la vuelta al contrato original, si ya está vencida un poco si ya estaría vencida la acción, por así decirlo, o sería ir en contra de los propios actos y no cabría precisamente pedir esta aplicación de la cláusula. Bueno, aquí habrá que estar a lo que se haya pactado, ¿no? Evidentemente habrá que ver el caso concreto, el acuerdo que se ha alcanzado y si ese acuerdo era cerrado o no, ¿no? La experiencia de este año nos dice que los arrendadores pretenden que el acuerdo esté cerrado, lo pretendían así. Cuando nosotros hemos asesorado a arrendadores, pues desde abril o mayo del año pasado, pues lo hacíamos o pretendíamos que fuera así. Es decir, si yo te bajo la renta en un determinado periodo de tiempo, es por ese periodo de tiempo y no más. Eso es lo que pretenden los arrendadores. ¿Y los arrendatarios qué pretenden? Pues los arrendatarios están pretendiendo que esto sea un acuerdo abierto, es decir, tú me concedes una rebaja de renta durante determinado tiempo, pero si la pandemia continúa o la pandemia se agrava incluso, pues podamos volver otra vez a negociar esta condición. Entonces, pero incluso, Pablo, si yo he renunciado a renegociar, entiendo que se podría dar aplicación la cláusula REBU, porque entiendo que yo no puedo renunciar a futuros cuestiones que no sé. Es decir, aunque yo haya dicho, oye, usted, sí es verdad,
es todo, imagínate en marzo, yo he dicho, yo pienso que esto va a durar 2 meses y yo digo que me bajen la renta el 50% 2 meses con la expresa renuncia a pedir que se me baje nunca más. Yo entiendo que ahí seguiríamos siendo de aplicación la cláusula rebus, ¿no? Bueno, evidentemente es más difícil, ¿no? Al final la cuestión es que estamos en una situación que, desde luego, en enero o en febrero del año pasado, como decíamos, en el 2020, esto era imprevisible, ¿no? Ahora, cuando se pacta algo ya en la pandemia, pues ya no podemos decir que sea tan imprevisible. Ya la imprevisibilidad ya ha disminuido, es decir, que estamos en plena pandemia. Entonces, evidentemente, como tú dices, Jesús, lo que no es previsible es saber cuándo va a acabar esto, ¿no? Todos esperamos y somos optimistas que va a acabar algún día. Esperemos que ahora con la vacunación masiva vaya avanzando el tema, pero de luego no sabemos si va a acabar dentro de 2 meses o va a acabar dentro de 3 años. Claro, por eso habrá que ver un poco la redacción del acuerdo y lo que se ha pactado. Yo aprovecho también, si me lo permite, Jesús, para poner en valor el asesoramiento jurídico también previo a la demanda. Es decir, que yo creo que a la hora de negociar y a la hora de cerrar un acuerdo es importante pues tener un asesoramiento jurídico adecuado, saber qué se firma y qué consecuencias puede tener eso, ¿no? Entonces, bueno, aquellos arrendatarios que aún no hayan iniciado esas negociaciones o que no hayan firmado un acuerdo o que estén en vía de hacerlo, pues la recomendación, además de que negocien, tendría que ser de que se asesoren, ¿no?, en esa negociación, ¿no? Yo creo que es importante. Entonces, no sé si he contestado la pregunta. Al final habrá que estar a lo pactado. Si se ha alcanzado un acuerdo que era, por ejemplo, hasta el segundo estado de alarma y se ha dejado absolutamente cerrado, pues será más difícil de plantearlo. No digo que sea imposible, pero habría que ver, pues eso, la letra del acuerdo para ver cómo podemos enfocar esa reclamación, ¿no? También preguntan, aunque esto es un poco casuística particular y evidentemente es complejo, ¿no? Pero nos preguntan si en un caso de una operación conjunta de compra y alquiler, si el hecho de aplicar la cláusula reversible extensiva al alquiler puede llevar aparejada, digamos, una reducción en el pago de la hipoteca, entiendo que derivada de, de esa modificación del arrendamiento. Entiendo que habría que ver en concreto el caso y no puede aventurarte a dar una solución categórica, ¿no? Claro, es difícil. Habría que ver un poco, bueno, como decíamos, no sé si lo he aclarado antes, pero bueno, quiero reinsistir en esto. Al final, el asesoramiento jurídico en este tipo de asuntos o incluso la demanda es una demanda que debemos decir personalizada, ¿no? Esto, si me permite los asistentes, esto no es, por así decirlo, no es una demanda de cláusula suelo, ¿no?, que vale lo mismo a lo mejor para Pepe que para Juan, ¿no? Hay que estar al caso concreto, hay que ver cuál es el contrato, hay que ver cuáles son las condiciones y evidentemente pues es difícil dar una respuesta única y general para todo tipo de supuestos. Sí es verdad que, como comentaba antes, la cláusula rebus está fundamentalmente pensada para contratos de larga duración. Es un contrato de compraventa, un contrato de préstamo hipotecario, aunque se abone sucesivamente en distintos plazos, tiene más difícil encaje, pero habría que ver cómo la operación se ha planteado en conjunto, ver, como digo, los contratos, ver y estudiar en ese caso concreto si es verdad, estamos en una situación extraordinaria, si ha afectado el contrato, si esto es de relativamente larga duración y, por tanto, si podemos aplicar la rebus, ¿no? Siento no dar una respuesta más concreta, pero, claro, hay que intentar ser un... Esto, nada, normal. Y sería de aplicación también, por ejemplo, a los casos de alojamientos turísticos, es decir, de pisos que se alquilan a un tercero para que lo desarrolle como alojamiento turístico. O sea, podría ser de aplicación también para contratos, entiendo que a largo plazo, lógicamente, que nos preguntan. Sí, bueno, si estamos entre un supuesto en el que un arrendatario arrienda eso para luego cederlo a un negocio, ¿no? Al final, como apartamento turístico a tercero, al final es un negocio igual que el que tiene un local y pues de hostelería o de un restaurante, una cafetería, en fin, es un negocio que está funcionando frente a terceros. Al final, la situación, como decimos, no es tanto el tipo de arrendamiento, puede ser arrendamiento sometido a la ley de 1994, que es la de vigente, o puede ser otro tipo de arrendamiento. La cuestión es que sean contratos y, perdón que insista, de larga duración, no tanto porque duren muchos años, sino porque tengan que los derechos y obligaciones tengan que ejecutarse en el tiempo, ¿no? Entonces, si efectivamente estamos ante un contrato en el que una persona
arrienda un local, un piso para luego destinarlo a apartamentos turísticos y como consecuencia de la pandemia se le ha caído la posibilidad de arrendarlo a esos turistas que antes venían, pues también podría invocar la cláusula rebus frente a su arrendador, ¿no? Bueno, pues por ir terminando un poco, porque hay muchas preguntas, pero quiero hacer un poco en ese sentido. ¿Cuándo, o sea, en todo momento se puede solicitar esa cláusula rebus? Como te pregunto, se puede solicitar si no la he solicitado antes. Después, ¿cuánta es la reducción? Es decir, porque al final se trata de echar el balón al suelo y decir, bueno, sí está muy bien, pero no, ¿cuánto puedo llegar a decir para que no sea una barbaridad? ¿Vale? Y después, otra pregunta que entiendo que es fundamental es, ¿durante cuánto tiempo? O sea, tenemos tres grandes incógnitas que así muy brevemente, que nos des tres pinceladas, que se le quede claro a todos los compañeros hosteleros, que sepan en qué momento pueden hacerlo, hasta dónde pueden pedir y durante cuánto tiempo, ¿no? Vale, pues la primera pregunta, ¿cuándo puedo pedirlo? Bueno, pues efectivamente lo puedo pedir con efecto retroactivo, lo puedo pedir desde el inicio de la pandemia. Si no he alcanzado un acuerdo hasta el momento, he intentado negociar y no he conseguido esa posibilidad de acuerdo, o si quiero iniciar esa negociación, pues puedo hacerlo ahora, siempre probando que la situación era extraordinaria desde marzo pasado y que me está afectando la pandemia. O si no era en ese momento inicial, pero se ha convertido con posterioridad, por el motivo que sea, pues que esta circunstancia, pues ahora sí me convierte el contrato en extremadamente oneroso. Lo importante es, hombre, evidentemente, si yo he pagado renta, por así decirlo, religiosamente durante todo este tiempo y no he manifestado nada a mi arrendador diciendo que estaba en una situación complicada, pues evidentemente tendríamos que montar cómo hacemos la reclamación, ¿no? Y cómo justificamos que no hemos dicho nada durante este tiempo, pero no es un obstáculo, ¿no? Al final, como digo, es probar que la situación es onerosa, que es imposible pagar esa renta y por la pandemia y cuando haya surgido, ¿no? La segunda pregunta que me hacía, ¿cuánto puedo reducir? Bueno, pues no puedo decir una cifra concreta. Lo que puedo decir es que lo que podremos conseguir es una cifra que permita reequilibrar las obligaciones del contrato. Lo que vamos a intentar es conseguir volver a la situación previa a la pandemia. Si para mí esa renta suponía un esfuerzo X, lo que queremos conseguir con este tipo de demanda es volver a ese esfuerzo X. Pero por poner algo que una cifra que puede ser llamativa, como comentaba antes, estamos solicitando a algunos arrendatarios, en nombre de algunos arrendatarios, reducciones de renta de hasta el 50%, porque es que la facturación se le ha caído un 50%. Y si se te ha caído un 60 o un 70% y además ha aumentado costes, pues a lo mejor tenemos que pedir una reducción del 60 o el 70%. Eso es lo que analiza el informe pericial y eso no puedo dar una respuesta en general, pero evidentemente nadie mejor que el hostelero, nadie mejor que el restaurador va a saber cómo ha afectado su negocio, ¿no? Pero eso evidentemente lo necesitamos montar con un informe pericial y pues la sensación que tenga el arrendatario de cuál es la cantidad que tiene que reducirse la renta para que vuelva a una situación previa, pues posiblemente podremos alcanzarla con el informe pericial, ¿no? Y la última pregunta que me hacía, ¿hasta cuándo? Pues antes lo apuntaba. Yo creo que la situación es tan compleja, creo que hay que ser realistas, ¿no? Ni optimistas ni pesimistas. En el punto medio está la virtud, ¿no? Y yo creo que siendo realistas, más allá de que se resuelva la crisis sanitaria, que esperemos que se resuelva pronto, luego viene una crisis económica, ya la estamos padeciendo y esto pues va a tardar un tiempo en que esto se recupere. Entonces, plantear una reducción de renta hasta finales de 2022 me parece razonable, ¿no? Evidentemente esto luego lo resuelve un juez y habrá que ver también cómo evoluciona la pandemia, cómo nos encontramos dentro de un año, pero hacer una solicitud inicial de reducción de renta hasta el 2022 a su arrendador o, si no lo ha aceptado, judicialmente, me parece, como digo, bastante razonable, ¿no? Bueno, hay un par de preguntas que, con tu permiso, Pablo, voy a responder yo porque son de mi área, más de derecho administrativo. Nos preguntan también sobre el tema del IBI, que en caso de que se consiga esa reducción de la cláusula rebus sic stantibus, el que tenga que pagar el IBI, porque entiendo que porque sea propietario, si podría solicitar esa reducción. Decirles que, bueno, que el IBI es un impuesto de gestión municipal y, por lo tanto, digamos que en caso de que eso esté establecido,
y tiene que ser el ayuntamiento el que en su caso, pues en las ordenanzas fiscales correspondientes de cada año, pues establezca los presupuestos algún tipo de bonificación. Hay casos que se están dando de que hay bonificaciones de IBI para locales de negocio, pero como les digo, eso tendríamos que ver municipio por municipio. Esa era una pregunta. Y otra pregunta que creo que es muy interesante porque además me afecta especialmente y la hemos estudiado y además tenemos casos de éxito en el despacho, es lo relativo a las concesiones. Nos habla de chiringuitos, pero nos vale cualquier tipo de concesión. Véase kioscos de música, bares que estén en vía pública, que sean concesiones de maniales que se llama. Tenga en cuenta que sí una de las cosas que está clara es que mientras está la actividad cerrada, no se devenga la tasa y por lo tanto se le puede reclamar al ayuntamiento que no se pague la íntegra totalidad de las cantidades. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque uno, al igual que, por ejemplo, lo entenderán ustedes, con los veladores, ustedes pagan la tasa de uso de vía pública cuando ponen un velador porque están usando la vía pública, y cuando no usa la vía pública no pagan la tasa por los veladores. Pues de igual manera, el que tenga un chiringuito o el que tenga un restaurante en una piscina, por ejemplo, que puede pasar, muchos restaurantes en pueblos son concesiones de maniales porque dan servicio a la piscina municipal. Pues en esos casos, pues perfectamente se puede, clarísimamente en los 2 primeros meses, desde el 14 de marzo hasta el 14 de junio, bueno, 3 meses, perdón, ahí no habría que pagar la tasa porque no se ha generado el hecho para pagar la tasa. Y en aquellos municipios en los cuales la incidencia ha estado por encima de 1.000 y ha estado cerrado igualmente. Será complicado, a lo mejor podemos también luchar para aquellos momentos en que haya estado la actividad más limitada, a lo mejor decir o justificar un pago de una cantidad menor. Les digo, y el que esté interesado que nos mande un correo, porque tenemos muchos casos de éxito, porque el tema de las concesiones de maniales lo tenemos muy trabajado. Y por último, bueno, una última pregunta a Pablo, más allá de que termine con lo que él entienda oportuno, que nos haga un pequeño, no sé si resumen o demás. Hay una pregunta que es curiosa, que dice, nos mandan un correo, dice: mi contrato de los que se llaman de renta antigua, ¿puedo solicitar una reducción de renta? Es verdad que el espectro es muy amplio, hay compañeros en todo tipo de situaciones, como hemos visto con el tema de las concesiones de maniales, y en este caso en concreto nos hacen la pregunta de la renta antigua. No sé, Pablo, ¿qué opinas de...? Bueno, en principio sí, hay que tener en cuenta que bueno, la idea que tenemos de contrato de renta antigua son precisamente contratos con una renta reducida, ¿no? Entonces, pero claro, si conseguimos probar que esa renta reducida se ha convertido en, vuelvo a insistir, perdón la repetición, en excesivamente onerosa, es decir, lo que antes era baja ahora es inasumible, pues sí, podría solicitarse la aplicación de la cláusula rebus y no habría limitación. No hay, como comentaba antes, creo, no hay una limitación sobre un determinado contrato de arrendamiento sometido a la ley de 1994, a la ley de 1964. En fin, al final lo que estamos ante contrato de arrendamiento en lo que se tiene que pagar una renta, sea sometido a la regulación que corresponda, ¿no? En esa situación, pues evidentemente, si, como digo, esa renta antigua se ha Sí, si produce un desequilibrio, sea renta antigua o no sea renta antigua. Exactamente. O sea, quizás realmente, y por terminar un poco, Pablo, que hemos prometido que dure 1 hora, aquí yo creo que la piedra angular de toda tu exposición versa en que se produzca el desequilibrio, ¿no?, de las partes, ¿no? Y que todos los escenarios, digo, por hacer una generalidad, en todos aquellos escenarios en los que se produzca un desequilibrio, incluso en cantidad asimilada a renta como IBI, en cuestiones como renta antigua o cualquier otra que pudiera afectar a la renta, entiendo que sería de aplicación la cláusula rebus en los términos que nos ha explicado magistralmente, ¿no?
Bueno, pues no, muchas gracias por último. Pues sí, al final la idea es que efectivamente yo, como me pedía antes un resumen, pues la idea es esa, que como he insistido antes, los arrendatarios tienen mecanismos para intentar corregir esta situación, ¿no? Y si no amistosamente no se consigue con la parte arrendadora, analizando evidentemente el caso concreto, viendo cuál es el contrato, cuáles son las previsiones del mismo, cuál es la situación que ha generado la pandemia en el negocio concreto. Hay mecanismos para hacerlo y los tribunales podemos decir que a día de hoy lo están aceptando. Evidentemente no podemos decir, no podemos asegurar, y tengo 15 años de experiencia aquí en el despacho y en la profesión. Yo no aseguro a nadie, y menos sin conocer los detalles concretos del asunto, que se puede ganar un asunto. Pero de luego que evidentemente hay argumentos para luchar, y con un buen análisis y con un buen planteamiento, pues hay posibilidad de obtener esa reclamación, esa reducción de renta y bueno, y un respiro para esta situación tan complicada que estamos padeciendo. Y bueno, eso un poco, espero que la aplicación pues haya servido para aclarar algún tipo de duda. De verdad lamento, no sé si no estaba pendiente del todo el chat, no sé si ha quedado preguntas pendientes, pero de luego nos comprometemos a que vamos a repasar cuáles son esas preguntas. Como tenemos los datos de los participantes en el chat, pues lo contestaremos los próximos días por correo electrónico y nada, nos ponemos a vuestra disposición para cualquier otra duda que podáis tener, pues que podamos intentarla resolver. Así que, por mi parte, nada, Jesús, muchas gracias a ti y a todos los asistentes por haber dedicado esta hora a escucharnos, ¿no? Que como decía, es complicado los tiempos en los que estamos, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Como le decía, Pablo, bueno, pues pertenece a Montero Aramburu, un despacho con más de 150 profesionales, con sede en toda Andalucía prácticamente, un despacho multidisciplinar y del cual yo particularmente me siento orgulloso de formar parte. Y a todos los hosteleros, pues les decimos desde aquí que conocemos, que sabemos que somos parte de ellos y que trabajamos juntos y que, por supuesto, estamos a su disposición para cualquier cosa que se le pueda ocurrir preguntarnos abiertamente. En mi caso, ya no solo como miembro del despacho Montero Aramburu, sino también como secretario general de Ostecor y como asesor jurídico de Oreca, como siempre hemos estado haciendo y como siempre nos ponemos a vuestra disposición. Como se suele decir en el mundo de la hostelería, te damos a la orden. Muchas gracias a todos y que cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Gracias. Gracias.